Amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy tenemos la satisfacción de recuperar a nuestro gran amigo Alejandro Fernández. Sí, y estamos seguros que vamos a tener un chin más de rating del mucho que tenemos. Alejandro, yo quiero que tú le expliques a nuestro televidente por qué tú calificas el coloso público y el coloso privado. Y quisiera yo que le agregara una opinión, si es así. ¿Le hace competencia desleal el coloso público al coloso privado o a los otros bancos o a la banca privada? Mira, lo de Coloso fue cuando Daniel Toribio, que le dediqué una vez un artículo, dice, se me olvida ahora, pero era como que la sonrisa de don Daniel o algo así, hablé del Coloso. Yeah. Básicamente la banca dominicana, el sector financiero dominicano tiene dos pilares fundamentales. Ya lo que me refiero a la parte de la intermediación, que son el Banco de Reservas y el Banco Popular Dominicano. Esos dos bancos aglutinan el 50-51% de lo que son los activos bancarios de la República. Solamente ellos dos juntos aglutinan de todo el sector financiero un 50%. Si tú lo miras a nivel, digamos, de lo que es la banca múltiple, o sea, la banca que tiene la parte de la chequera, de las operaciones en dólares y demás, sí, llegan a tener hasta el 60% en algunos de los rubros. Entonces, obviamente que son colosos. Sí. El banco más cercano, luego de ellos, es el banco BHD, que también es un banco muy importante, pero no deja de ser que tiene aproximadamente la mitad de participación de mercado que la que tiene el coloso más cercano, que creo que ahora mismo es el Popular. El Popular, porque creo que ahora mismo está Banco de Reserva, Banco Popular, y ya luego el Banco BHD. Entonces, por ahí es que viene la cosa. Ahora, en cuanto a lo de la competencia, desafortunadamente no veo que hay tantísima competencia entre los dos colosos, entre los dos bancos grandes, o en términos generales, digamos, entre lo que es la banca pública, que es la banca del Banco de Reserva, y el resto de la intervención bancaria. Y me parece que es lamentable. ¿Y por qué digo eso? Básicamente porque si uno ve lo que son los activos del Banco de Reserva, ese banco, esa administración, ya por un par de años ahora por lo menos, se ha enfocado significativamente en financiar las operaciones del gobierno dominicano. Si uno mira, por ejemplo, el año pasado, yo te diría a ti que fácilmente que el 80% de cada peso en aumento en activos de ese banco, el 80% estaba vinculado a operaciones del gobierno dominicano, del sector público, de contratistas del sector público, ese tipo de cosas. Entonces, no le veo que hace tanta competencia, porque la banca privada, a su vez, participa en financiamientos del gobierno, pero más tímidamente, por vía quizá, digamos, comprando papeles del Banco Central, títulos del Banco Central, alguna compra títulos del Ministerio de Hacienda. Operaciones de tesorería. Algunas operaciones de tesorería a nivel de títulos y quizás alguna que otra operación con el sector eléctrico dominicano, pero no en las magnitudes, digamos, de financiamiento que requiere o que ha requerido el gobierno dominicano en los últimos años. Eso es algo que yo he criticado reiteradas veces en mi artículo, porque me preocupa de que una buena parte de ese ahorro nacional se esté canalizando, digamos, marginalmente, incrementalmente, se esté canalizando cada vez más al sector público. Oye, todavía sigue siendo aproximadamente, creo que del total de la cartera, un 20%, un 22%. Excesivo. No es algo que sea, digamos, que excesivo, pero uno quisiera verle como que hasta un tope. Por eso yo veo como positivo la colocación ahora reciente de la deuda de los 1.000 millones de dólares de bonos soberanos, porque en gran medida ya estos son recursos y ahorros e inversiones que vienen de fuera del país, del extranjero, y eso ayuda, digamos, le quita presión también a la banca. En mi opinión le quita presión y también lo obliga, bueno, entonces vamos a prestar. Por ejemplo, si yo soy el Banco de Reservas y yo tengo tanta demanda de mi cliente principal, que es el gobierno, oye, el incentivo a tú prestar el menudeo a las empresas o demás, no es tan alto. Entonces, y quizás ahora que entraron esos recursos ayuda a equilibrar eso un poco. Pero el Banco de Reserva tiene una política de crecer un poco con la presencia de en sucursales en el país entero. He visto en el interior, por ejemplo, en Jarabacoa, allá en Manabao, buscando como sucursales. O sea, siento que tiene esa parte más también. Presencia. Mira, ese es uno de los aportes fundamentales que sí tiene el Banco de Reserva al desarrollo económico del país, es esa presencia. Aquí hay provincias donde probablemente si hay 3 sucursales, 2 de ellas o las 3 son del Banco de Reserva, porque la banca privada o incluso las asociaciones de ahorros y préstamos, lo que fuera, no llegan a esas provincias. Entonces, yo escribí un artículo que era como que tierras de ordeño. Entonces, esas tierras de ordeño, ¿cuáles son? Bueno, van de la provincia donde se captan los ahorros de las personas que viven ahí,
pero por la falta de intermediación, por la falta de presencia de bancaria, entonces no se colocan los recursos. Cosa que ahora debería mejorar con el nuevo reglamento de agentes bancarios. ¿Y a qué se debe que el Banco de Reserva, aun cuando tiene una alta cartera de préstamos, el aporte en cuanto al impuesto de los activos, del 1% de los activos financieros es tan bajito con relación al coloso privado? ¿Te gustó esa? Sí, porque quiero que lo explique, yo me lo imagino, pero quiero que lo explique. A don Vicente no le gustó, saludos a don Momolio. Él le encanta, él es lector, a veces él anda con mi artículo en su bolsillo. De verdad que sí. Sí. Yo le he dedicado varios artículos. Con tus artículos y con alguna foto de unos cangrejos. Es criador de cangrejos de estanque. Entonces, de verdad que le tengo, personalmente tengo mucho respeto, pero no hemos tenido siempre los mismos puntos de vista. Pero bueno, él coge mis artículos con mucho sentido del humor. Sí, sobre todo cuando él entiende que le afecta un poco a su objetivo. Mira, no sé cómo es, un poquito técnico, pero básicamente ese impuesto del activo al 1% exonera lo que son las inversiones o los préstamos vinculados al sector público. Y tiene toda la lógica del mundo, porque ¿qué es lo que estarías haciendo? Sí, pagando y cobrando. Claro, o sea, al mismo sector público, entonces tú le estarías aumentando su costo para luego transferírselo por otra vía. Entonces, en la medida, por ejemplo, de que haya ese nivel de concentración de activos del Banco de Reservas vinculado al sector público, claro, a diferencia, digamos, de los del banco, del otro coloso privado, que es el Banco Popular, pues naturalmente entonces que el aporte no va a ser el mismo. Yo no lo había calculado, pero sí trabajando este artículo, tratando como de entender, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí con la rentabilidad? Ese fue el artículo de la semana pasada. Sí, como que hice el ejercicio, dije, pero acá, porque hay que buscarlo, no es tan fácil encontrar el detalle, pero como ya la banca publicó los estados financieros auditados, dije, déjame ver cuánto ha aportado los diferentes bancos, y te da eso que me parece interesante. Yo no lo había, no lo había visto. Claro que, digamos que las utilidades del Banco de Reserva en principio llegan una parte, se pagan dividendos y llegan al gobierno. Ellos dicen también que pagan el impuesto sobre la renta, que ciertamente que es un aporte importante. Pero el rol del Banco de Reserva en los últimos años fundamentalmente ha sido como de un agente tesorero de la República. Que no es que esté mal, de hecho ese fue su origen, pero ojalá también que atienda a otros sectores productivos y que ese trabajo no se limite solamente a lo de la presencia de las sucursales, sino también a colocar esos recursos en los sectores productivos. Ahí vi una nota de prensa ahora reciente de don Vicente hablando del apoyo a las pymes. Sí. Eso está bien. Por lo menos tan austero, porque hasta recortaron un poco el eslogan. ¿Es verdad? Sí. Yo no me he fijado. Sí, ya ahora es el valor de la eficiencia. Lo del mercado competitivo se fue. Mira, hay un tema que quiero que lo desarrollemos bastante en la medida en que tú nos puedas dar luz sobre esto. El presidente Medina tiene en carpeta un tema pendiente sobre el sector financiero y es sobre el tema del BNB. Siempre ha existido la idea y los proyectos, hemos recibido asesoría, tú lo sabes, del Exim Bank de Corea, para convertir al BNB en un banco de segundo piso, que sería lo ideal, y promover un banco de exportación. De hecho, el presidente Medina, en la transición, visitó Colombia y Brasil para conocer las experiencias de dos bancos de exportación e inversión. Uno es el Banco de Colombia, el Banco Deldex, sumamente exitoso, y el Bandex, que es el banco duro de Brasil, que es el banco que financia los proyectos de Brecht. Fíjate qué interesante. Entonces, esa tarea está pendiente, porque tenemos una institución, que lo hemos dicho en Agenda Económica, no está cumpliendo con lo que debería de cumplir. Es un supernumerario, más que todo es un tema político, pero por otra parte está esa tarea pendiente del presidente, que lo tiene ya listo inclusive el proyecto, pero también el gobierno empieza a caminar sobre el tema financiero y los préstamos al sector productivo por varias vías. La banca solidaria, banco agrícola, banco de reserva a través del programa de las pymes. Promipyme, exactamente. Y ahora también con las ayudas directas que el presidente acude en los viajes sorpresa que está haciendo a nivel nacional, que llevan aproximadamente unos 13 o 14 viajes, en los cuales deja dinero, promete dinero y se financia vía cooperativa muchas veces. Sí, todo a nivel asociativo y cooperativo. Vimos una experiencia, la pregunta es un poquito amplia, pero es sobre el mismo tema. Vimos una experiencia en la feria ganadera pasada de
una cartera que el Banco Agrícola puso a disposición del sector agrícola de 1.200 millones y se fue en 3 días, porque por primera vez se estaba prestando para maquinarias y equipos. Entonces, la pregunta va en ese enfoque y a cómo debería orientar en combinación gobierno, BNB y todas estas instituciones las carteras de préstamo a los sectores productivos, que ha sido la gran crítica, a pesar, como tú dices, de la estabilidad de Ezequiel, del sistema financiero, que salimos de este crack, luego de las experiencias de 2 cracks anteriores, primero Banco Santo Domingo y después el reperpero de Banco Antillano, Universal y todo eso. Entonces, los sectores productivos requieren de más acceso y no solamente ver los resultados de la banca a nivel de utilidad de los bancos, porque todo está prácticamente en el consumo. Sí, mira, ese es el consumo y también el financiamiento del sector público, cada vez es más importante. Ese es un tema crítico. Yo tengo una gráfica que la he repetido en varias ocasiones, o tú ves, por ejemplo, desde el 2004 hasta la fecha, hasta lo más reciente, tú coges lo que es el crédito del sector privado, que incluye hogares y empresas, y tú lo relacionas con el tamaño de la economía, con el Producto Interno Bruto. Eso consistentemente tú ves como va una reducción, y algo que llegó a estar en un 34, 35%, básicamente en el promedio del resto, digamos, de los países de la región de América Central. En el caso nuestro, lo que ha venido disminuyendo, de hecho ahora mismo es aproximadamente un 20, un 21%. No perdamos el hilo, porque nos están haciendo señas hace un ratito, pero vamos a encontrar en el segmento siguiente. Excúsanos, Alejandro. Volvemos en breve.